Tanto se distrajo describiendo los bailes de la antigua y escuchando lo que su sobrino podía contar de los diferentes estilos de danza que había observado por esos mundos, que cuando anunciaron su coche ni siquiera lo oyó, y hasta que tía Norris armó el consiguiente alboroto no tuvo conocimiento de ello. Vamos, Fanny, ¿qué significa esto? Nos vamos ya. ¿No ves que se marcha tu tía? Pronto, pronto. No puedo sufrir esto de tener aguardando al viejo Wilcox. Tendrías que acordarte siempre del cochero y de los caballos. Mi querido Thomas, habíamos dispuesto que el coche regresaría por ti, Edmund y William. Sir Thomas no pudo disentir, por cuanto él mismo lo había dispuesto y comunicado previamente a su esposa y a su hermana. Pero esto parecía haberlo olvidado tía Norris, que quería hacerse la ilusión de que era ella quien lo había dispuesto todo. Para Fanny, la última impresión de la velada fue de contrariedad, porque el chal que Edmund se disponía a tomar sin prisa de manos del criado para colocarlo sobre sus hombros, le fue arrebatado por la mano más rápida de Henry, y ella se vio obligada a agradecer a este su más destacada atención. Capítulo 26. El deseo de William de ver bailar a su hermana, produjo en su tío una impresión más que momentánea. Al expresar Sir Thomas la esperanza de que acaso se presentara una oportunidad, no lo hizo para no acordarse más de ello. Por el contrario, quería complacer a quien fuese que pudiera desear ver bailar a Fanny, y dar gusto a la gente joven en general. Y habiendo meditado el asunto y tomado su resolución tranquilamente, con toda libertad, dio a conocer el resultado a la mañana siguiente, durante el desayuno, cuando, después de recordar y alabar lo que su sobrino había dicho, añadió: No quisiera, William, que abandonaras Northamptonshire sin esta satisfacción. Para mí sería un placer veros bailar a los dos. Hablaste de los bailes que puedan darse en Northampton. Tus primas habían asistido a ellos alguna vez. Pero ahora, por razones diversas, no son lo que nos conviene. Sería excesivamente fatigoso para tu tía. Creo que no debemos pensar en un baile en Northampton. Organizar uno en casa sería más aconsejable. Y sí. Querido Thomas. Le atajó tía Norris. Ya sé lo que piensas. Ya sé lo que ibas a decir. Si nuestra querida Julia estuviera en casa, o nuestra queridísima María en Southerton, de modo que existiera una razón, un motivo para una cosa así, te sentirías tentado a dar un baile en Mansfield para la gente joven. Sé que lo harías. Si ellas estuvieran en casa para adornar la fiesta, habría aquí baile estas mismas Navidades. Dale las gracias a tu tío, William. Dale las gracias. Mis hijas. Replicó Sir Thomas, terciando gravemente. Tienen sus diversiones en Brighton y, así lo espero, son muy felices. Pero el baile que pienso dar en Mansfield será para sus primos. De poder hallarnos todos reunidos, es indudable que sería más completa nuestra satisfacción, pero la ausencia de unos no debe privar de distracción a los demás. Tía Norris no pudo añadir una sola palabra. Vio decisión en la actitud de su cuñado y le fue preciso guardar unos minutos de silencio para que la sorpresa y el enojo no desbordaran su compostura. Dar Sir Thomas un baile en aquellas circunstancias. Estando ausentes sus hijas, y sin consultarla a ella. Sin embargo, pronto tuvo a mano el consuelo. Ella tendría que ser el artífice de todo. A Lady Bertram, desde luego, se le ahorrarla cuanto significase hacer, e incluso pensar, algo, y todo recaería sobre ella. Tendría que hacer los honores de la velada. Y esta reflexión pronto le devolvió el suficiente buen humor para estar en condiciones de unirse a los otros, antes de que acabaran de expresar toda su dicha y gratitud.
Edmund, William y Fanny, cada uno a su modo, se mostraban tan gratamente complacidos, al hablar del baile prometido, como Sir Thomas pudiera desear. Lo que en aquellos instantes sentía Edmund, era por cuenta de los otros dos. Nunca su padre había concedido un favor o mostrado una atención tan a satisfacción suya. Lady Bertram se mantuvo perfectamente impasible y resignada, sin hacer objeción alguna. Sir Thomas se comprometió a ocasionarle muy pocas molestias. Y ella le aseguró que las molestias no la asustaban en absoluto, ya que, en realidad, no podía imaginar que fuera a producirse ninguna. Tía Norris se disponía a exponer sus sugerencias respecto de las salas que ella consideraba más apropiadas para el caso, pero se encontró con que todo estaba ya previsto. Y cuando quiso iniciar sus conjeturas e insinuaciones acerca de la fecha, resultó que ya estaba fijada también. Sir Thomas se había entretenido en trazar un bosquejo muy completo, y en cuanto ella se resignó a escuchar pacíficamente pudo leer la lista de familias a invitar, de entre las cuales calculaba poder reunir. Descontando las bajas inevitables dada la premura de la noticia, el elemento joven suficiente para formar 12 o 14 parejas. Y, asimismo, pudo exponer las consideraciones que le habían inducido a fijar el día 22 como fecha más conveniente. A William se le requería en Portsmouth el 24. Por tanto, el 22 sería el último día de su estancia entre ellos. Pero siendo tan pocos los días que faltaban, hubiera sido imprudente elegir una fecha más temprana. Tía Norris no tuvo más remedio que darse por satisfecha a base de opinar lo mismo exactamente, y de afirmar que estuvo a punto de proponer también ella el 22 como fecha 1000 veces más a propósito que otra cualquiera. El baile era ahora ya cuestión resuelta y, antes de anochecer, cosa conocida de todos los interesados. Con gran diligencia se enviaron las invitaciones, y muchas damiselas se acostaron aquella noche con la cabeza llena de felices preocupaciones, lo mismo que Fanny. Para ella, las preocupaciones fueron en algunos momentos algo casi al margen de la felicidad. Porque, joven e inexperta, con escasos medios de elección y sin la menor confianza en su propio gusto, el cómo voy a vestirme, se convirtió en un punto muy difícil y delicado. Y el casi único adorno que poseía. Una cruz de ámbar. Muy bonita que William le había traído de Sicilia fue causa de su mayor apuro, pues no tenía más que un trozo de cinta para sujetarlo. Y aunque una vez ya había llevado la cruz de ese modo prendida, sería ello admisible en tal ocasión, al lado de los ricos atavíos con que suponía se presentarían las demás señoritas, pero, no llevarla. William había querido comprarle también una cadena de oro, pero sus medios no alcanzaron. Y, por lo tanto, si no se ponía la cruz podía lastimar sus sentimientos. Eran estas abrumadoras consideraciones, suficientes para desanimarla aún ante la perspectiva de un baile organizado principalmente para su satisfacción. Entretanto se llevaban adelante los preparativos, y Lady Bertram seguía sentada en su sofá sin que le produjeran la menor molestia. El ama de llaves le hacía alguna visita extraordinaria, y la doncella trabajaba con bastante apresuramiento en la confección de un vestido nuevo para ella. Sir Thomas daba órdenes, y tía Norris corría de aquí para allá. Pero todo esto no la incomodaba a ella, pues, como había previsto, todo aquello no podía, de hecho, acarrear molestia alguna. Por aquel entonces estaba Edmund particularmente abrumado por serias preocupaciones, con el ánimo profundamente ocupado en la consideración de dos importantes acontecimientos, ahora al alcance de la mano, que iban a fijar su destino en la vida: la ordenación y el matrimonio.
Acontecimientos de carácter tan grave como para hacer que el baile, que pronto sería seguido de uno de ellos, apareciese como cosa más insignificante a sus ojos que a los de cualquier otro miembro de la familia. El día 23 se trasladarla a casa de un amigo, cerca de Peterborough, que se hallaba en la misma situación que él, y ambos tenían que recibir órdenes dentro de la semana de Navidad. La mitad de su destino se decidirla entonces, pero era muy probable que la otra mitad no quedase tan llanamente resuelta. Sus deberes quedarían establecidos, pero la mujer que habría de compartir, y estimular, y recompensar esos deberes, puede que fuera todavía inasequible. Conocía sus propias intenciones, pero no siempre estaba completamente seguro de conocer las de Miss Crawford. Había puntos en los que no estaban totalmente de acuerdo, había momentos en que ella no parecía propicia. Y aunque en el fondo confiaba en su afecto, tanto como para estar resuelto, casi resuelto, a obligarla a tomar una decisión en un plazo muy breve, tan pronto como se arreglaran los diversos asuntos que tenía para solucionar y supiera lo que podía ofrecerle. Sentía no obstante muchas inquietudes y pasaba muchas horas dudando acerca del resultado. Su convicción de que ella le quería era a veces muy fuerte. Podía recordar una larga serie de detalles alentadores, en la que ella aparecía tan perfecta por lo desinteresado de su afecto como en todo lo demás. Pero otras veces la duda y el temor se entremezclaban en sus esperanzas. Y cuando pensaba en la reconocida falta de inclinación que ella sentía por la intimidad y el aislamiento, en su decidida preferencia por la vida de Londres, ¿qué podía esperar sino una negativa terminante? A menos que fuera una aceptación que debiera implorarse y exigiera tales sacrificios de ocupación y estado por parte de él, que su conciencia habría de prohibírsela. El resultado de todo dependía de una cuestión. ¿Le amaba ella bastante para prescindir de lo que solía considerar puntos esenciales? ¿Le amaba lo bastante para dejar de considerar esenciales aquellos puntos? Y esta cuestión, que él se estaba repitiendo continuamente a sí mismo, aunque las más de las veces era contestada con un sí, obtenía otras un no. Miss Crawford iba a marcharse de Mansfield dentro de poco, y ante esta circunstancia el no y el sí habían alternado con gran frecuencia últimamente. Él había visto brillar sus ojos cuando hablaba de la carta de una amiga querida que la reclamaba en Londres para pasar con ella una larga temporada, y de la amabilidad de Henry al comprometerse a permanecer donde estaba hasta enero, a fin de poder acompañarla allá. La había oído hablar del placer de tal viaje con una animación que era un no en todos los tonos. Pero esto ocurrió el primer día en que así se acordó, en la primera explosión por la alegría recibida, cuando antes sí no tenía más que las amistades a quienes iba a visitar. Después, la había oído expresarse de un modo distinto, en otro tono. Un tono más moderado. La había oído decir a la señora Grant que la dejaría con pena. Que empezaba a creer que ni las amistades ni las diversiones que iba a buscar podrían compensarla de las que dejaba allí. Y que, aunque comprendía que debía ir, y sabía que lo pasaría bien una vez se encontrara en Londres, estaba ya deseando volver de nuevo a Mansfield. En todo esto, no había un sí. Con esta serie de cuestiones que sopesar, ordenar y coordinar, Edmund no podía, por su parte, pensar mucho en la velada que reclamaba la atención del resto de la familia, no esperarla con el mismo grado de fuerte interés. Aparte la alegría que proporcionase a sus primos, la velada no tenía para él más valor del que pudiera tener otro motivo cualquiera de reunión de las dos familias. En todo encuentro había esperanza de ver una confirmación del afecto de Mary Crawford. Pero el torbellino de un salón de baile no era, acaso, especialmente favorable al estímulo o expresión de sentimientos serios.
Comprometerla pronto para los 2 primeros bailes era el único recurso para su personal felicidad que tenía en la mano y el único preparativo para la fiesta en que pudo tomar parte, a pesar de cuanto ocurría a su alrededor, con referencia a la misma, desde la mañana hasta la noche. El 22, día del baile, era jueves. Y el miércoles por la mañana, Fanny, que no había hallado todavía una solución satisfactoria en cuanto a lo que debería ponerse, decidió buscar consejo en las personas más competentes y acudió a la señora Grant y a su hermana, cuyo reconocido buen gusto podría sin duda aplicarse a ella sin reproche. Y como Edmund y William se habían ido a Northampton, y tenía motivos para creer que Henry había salido también, bajó hasta la rectoría sin mucho temor de que le faltara ocasión para conferenciar aparte sobre aquel punto. Y que la tal conferencia fuese reservada era para Fanny uno de los aspectos más importantes, ya que estaba más que medio avergonzada de su petición de ayuda. Se encontró a unas yardas de la rectoría con Mary Crawford, que precisamente acababa de salir para visitarla. Y como le pareció que su amiga, si bien se vio obligada a insistir en que estaba dispuesta a entrar de nuevo en la casa, no deseaba perderse el paseo, le explicó en el acto lo que la traía allí y manifestó que, si tenía la amabilidad de darle su opinión, podían hablar de ello lo mismo fuera que dentro de la casa. Mary pareció agradecida por la atención y, al cabo de una breve reflexión, de un modo mucho más cordial que antes, rogó a Fanny que entrara con ella, proponiéndole subir a la alcoba, donde podrían hablar tranquilamente sin molestar al doctor Grant y a su esposa, que estaban en el salón. Era precisamente el plan que convenía a Fanny. Y rebosando esta gratitud por tan pronta y amable atención, entraron, subieron y pronto estuvieron entregadas de lleno a la interesante cuestión. Miss Crawford, complacida por el requerimiento, le brindó cuanto había en ella de buen gusto y ponderación, lo simplificó todo con sus sugerencias, y procuró que todo apareciese delicioso con sus alentadoras palabras. Una vez resuelto lo del traje en sus líneas generales, dijo Mary. Pero, ¿qué se pondrá usted a modo de collar? No piensa lucir la cruz de su hermano. Y al tiempo que esto decía iba deshaciendo un paquetito que Fanny ya había observado en sus manos cuando se encontraron. Fanny confesó sus dudas y deseos al respecto. No sabía cómo ponerse la cruz, ni cómo dejar de llevarla. La contestación que le dio Mary consistió en presentarle un joyerito e invitarla a que escogiera entre las varias cadenas de oro y gargantillas que contenía. Aquel era el paquete de que iba provista Miss Crawford, y tal el objeto de su proyectada visita. Y, del modo más amable rogó entonces a Fanny que aceptara una para la cruz y la guardara como recuerdo, diciendo cuanto se le ocurrió para obviar los escrúpulos que al principio hicieron retroceder a Fanny con expresión de horror ante el ofrecimiento. Ya ve usted que tengo una colección, le decía, más del doble de las que uso y pienso usar jamás. No las ofrezco como nuevas. No le ofrezco más que una gargantilla vieja. Debe usted perdonarme la libertad y hacerme este favor. Fanny se resistía aún, y de corazón. El obsequio era demasiado valioso. Pero Mary perseveraba, arguyendo con tal afectuosa seriedad a propósito de William, de la cruz, del baile y de ella misma, que al fin triunfó. Fanny se vio obligada a ceder para que no la tacharan de orgullosa, o displicente, o de cualquier otra mezquindad. Y aceptando con humilde renuencia la proposición, procedió a escoger. Buscaba y buscaba, ansiando descubrir la que tuviera menos valor. Y al fin se decidió, al imaginarse que una de las gargantillas se le ponía ante sus ojos con más frecuencia que las demás. Era de oro, primorosamente trabajada.
Y aunque Fanny hubiese preferido una cadenilla más larga y sencilla por considerarla más apropiada al caso, supuso, al fijarse en aquella, que a la que a Miss Crawford menos le interesaba conservar. Mary sonrió en muestra de completa aprobación, y se apresuró a completar su obsequio colocándole la cadenilla alrededor del cuello y haciéndole ver el buen efecto que producía. Fanny no halló una sola palabra que objetara su propiedad y, excepto lo que restaba de sus escrúpulos, quedó en extremo complacida con una adquisición tan a propósito. ¿Acaso hubiera preferido agradecérsela a otra persona? Pero esto era un sentimiento innoble. Mary Crawford se había anticipado a sus deseos con una buena voluntad que la acreditaba como auténtica amiga. Siempre que lleve esta gargantilla me acordaré de usted, dijo. Y de su gran amabilidad. Tiene que acordarse también de alguien más cuando lleve esta gargantilla, replicó Miss Crawford. Tiene que pensar en Henry, porque él fue quien la eligió en primer lugar. Me la regaló él, y con la gargantilla le transfiero la obligación de recordar al donante original. Ha de ser un recuerdo familiar. No habrá de acudir la hermana a su memoria sin traerle consigo al hermano también. Fanny, llena de asombro y confusión, hubiese querido devolver el presente en el acto. Aceptar lo que había sido el regalo de otra persona, de un hermano nada menos. Imposible. No podía ser. Y con una impaciencia y una turbación que divirtieron a su compañera, depositó de nuevo la gargantilla sobre el algodón y pareció resuelta, o bien a tomar otra o a no aceptar ninguna. Miss Crawford pensó que jamás había visto una escrupulosidad más gentil. Pero, criatura, dijo, riendo, ¿qué es lo que teme? ¿Cree que Henry le reclamará la gargantilla como mía, o se imagina que no pasa a ser de su pertenencia honradamente? ¿O acaso se figura que se pondrá demasiado hueco cuando vea alrededor de su lindo cuello un adorno que con su dinero adquirió hace 3 años? Antes de que supiera que en el mundo existía ese cuello, o, tal vez, añadió, mirándola sutilmente. Sospecha una confabulación entre nosotros, y que lo que ahora hago es con el conocimiento y por deseo de mi hermano. Con el más intenso rubor, Fanny protestó contra tal pensamiento. Pues bien, entonces, replicó Mary con mayor seriedad, pero sin creerla en absoluto. Para convencerme de que no sospecha usted ninguna estratagema, y de que es usted tan digna de confianza como yo siempre la consideré, tome la gargantilla y no hable más de ello. Que sea un regalo de mi hermano no ha de suscitar el menor inconveniente en su decisión de aceptarla, pues le aseguro que tampoco influye para nada en mi decisión de prescindir de ella. Continuamente me hace regalos de estos. Son innumerables los presentes que de él tengo recibidos. Tantos, que me resulta totalmente imposible hacer mucho caso, y a él acordarse, ni de la mitad de ellos. En cuanto a esta gargantilla, creo que no la habré llevado ni media docena de veces. Es muy bonita, pero nunca me acuerdo de ella. Y aunque yo le hubiera cedido con el mayor agrado otra cualquiera que usted hubiese elegido en mi joyero, ha dado la casualidad que se afija. ¿Do usted en la misma que, de escoger yo, hubiera seleccionado antes que otra para verla en posesión de usted? No diga más en contra, se lo suplico. Semejante bagatela no vale la pena de tantas palabras. Fanny no se atrevió a oponer más resistencia, y de nuevo aceptó la gargantilla, renovando su agradecimiento, aunque con menos satisfacción, pues en los ojos de Mary había una expresión que no la podía satisfacer. Era imposible que ella no hubiera notado el cambio de actitud de Henry Crawford. Hacía tiempo que se había dado cuenta. Era evidente que trataba de agradar. Era galante, era atento, era algo de lo que había sido para sus primas.
Se proponía, según ella imaginaba, quitarle el sosiego engañándola como las había engañado a ellas. ¿Y acaso tuviera alguna incumbencia en lo de la gargantilla? Ella no podía estar convencida de que no la tuviera, pues Mary Crawford, complaciente como hermana, era despreocupada como mujer y como amiga. Reflexionando, dudando y sintiendo que la posesión de lo que tanto había anhelado no le procuraba mucha satisfacción, volvía a casa, habiendo cambiado más que disminuido sus preocupaciones desde su reciente paso por aquel sendero. Capítulo 27. Al llegar a casa, Fanny subió enseguida para depositar aquella inesperada adquisición, ese bien dudoso de la gargantilla, en alguna caja favorita del cuarto del este que contenía todos sus pequeños tesoros. Pero al abrir la puerta, ¿cuál no sería su sorpresa al encontrar allí a su primo Edmund, escribiendo en su mesa? Aquel espectáculo, que nunca se le había ofrecido antes, resultó para ella tan extraordinario como grato. Fanny, dijo él al instante, abandonando el asiento y la pluma para ir a su encuentro con algo en la mano. Te ruego que me perdones por hallarme aquí. Acudí en tu busca, y después de aguardar un poco con la esperanza de verte llegar, hice uso de tu tintero para exponer el motivo de mi vista. Ahí encontrarás el comienzo de un billete dirigido a ti, pero ahora puedo explicarte personalmente mi intención, que es, simplemente, rogarte que aceptes esta pequeña bagatela. Una cadena para la cruz de William. Debía tenerla hace una semana, pero hubo un retraso debido a que mi hermano no llegó a la ciudad hasta unos días más tarde de lo que yo esperaba. Y ahora acabo de recoger el paquetito en Northampton. Espero que la cadenilla te gustará, Fanny. Procuré tener en cuenta la simplicidad de tu gusto. Aunque de todos modos sé que apreciarás mis intenciones y lo considerarás, como así es, una prueba de cariño de uno de tus más antiguos amigos. Y apenas terminó estas palabras se alejó precipitadamente, antes de que Fanny, abrumada por mil sensaciones de pena y de alegría, pudiese decir nada. Pero espoleada por un imperioso deseo, gritó enseguida. Edmund, espera un momento. Aguarda, por favor. Él se dio vuelta. No intentaré darte las gracias. Prosiguió ella, hablando con gran agitación. Mi gratitud está fuera de tu duda. Siento mucho más de lo que podría expresar. Tu bondad al acordarte de mí de esta forma, escapa a. Si esto es cuanto tienes que decirme, Fanny. La atajó él, sonriendo y alejándose de nuevo. No, no, no es esto. Deseaba consultarte. Casi inconscientemente, ella había desenvuelto el paquete que Edmund acababa de poner en sus manos. Y al encontrarse ante una auténtica cadenilla de oro sin adornos, perfectamente sencilla, con el bello marco de un estuche de joyería, no pudo evitar un nuevo estallido de entusiasmo. Oh, esta sí que es bonita. Es lo más acertado, exactamente lo que deseaba. Es el único adorno que siempre tuve el deseo de poseer. Combinaría perfectamente con la cruz. Deben llevarse juntas, y así será. Ha llegado, además, en un momento tan oportuno. Oh, Edmund, no sabes tú con cuánta oportunidad. Querida Fanny, pones demasiado sentimiento en estas cosas. Me hace muy feliz que te guste la cadenilla y que haya llegado a tiempo para mañana. Pero tu agradecimiento está muy fuera de lugar. Créeme, no hay para mí en el mundo satisfacción mayor que la de contribuir a la tuya. Sí, con seguridad puedo afirmar que no existe para mi placer más completo, más puro, más perfecto. Ante tales expresiones de afecto, Fanny hubiese podido permanecer una hora sin añadir una palabra más. Pero Edmund, después de aguardar un momento, la obligó a que su pensamiento descendiera de su vuelo por las regiones celestes, diciendo: Pero, ¿qué es lo que quieres consultarme?
Se trataba de la gargantilla, que ahora ansiaba devolver a toda costa, y esperaba que él aprobase su proceder. Le contó la historia de su reciente visita. Y entonces su embeleso hubo de tocar a su fin. Porque Edmund quedó tan impresionado por el relato, tan encantado por lo que Mary Crawford había hecho, tan complacido por aquella coincidencia de conducta entre los dos, que Fanny tuvo que reconocer el poder superior, sobre el espíritu de Edmund, de otro placer, aunque no fuera tan perfecto. Pasaron algunos minutos antes de que Fanny pudiera centrar la atención de su primo sobre el plan expuesto, u obtener alguna respuesta a su demanda de opinión. Él estaba sumido en un ensueño de tiernas reflexiones, y solo de vez en cuando pronunciaba algunas frases de encomio. Pero cuando despertó y entendió, se opuso con gran decisión a lo que ella pretendía. Devolver la gargantilla. No, querida Fanny, de ninguna manera. Esto la mortificaría cruelmente. Difícilmente puede haber una sensación más desagradable que la de encontramos en las manos, devuelto, lo que hemos entregado con una esperanza razonable de contribuir con ello a la felicidad de un amigo. Porque privarla de una satisfacción de la que ha demostrado ser tan merecedora. Si fuera un objeto destinado a mí en primer lugar, dijo Fanny, no hubiera pensado en devolverlo. Pero tratándose de un regalo de su hermano, no es justo suponer que ella preferiría no desprenderse, ya que no lo preciso. Ella no ha de suponer que no lo precisas. O, al menos, que no lo aceptas. Y que en su origen fuera un regalo de su hermano no modifica en absoluto el estado de las cosas. Pues si esto no impidió que ella te lo ofreciera y tú lo aceptaras, lógicamente no puede ser obstáculo para que lo conserves en tu poder. Sin duda, es más bonita que la mía y más apropiada para lucir en un salón de baile. No, no es más bonita, en modo alguno, dentro de su estilo. Y para lo que yo la quiero, no resulta ni la mitad de adecuada. La cadenilla jugará incomparablemente mejor con la cruz de William que la gargantilla. Por una noche, Fanny, por una sola noche, si ello representa un sacrificio, estoy seguro que, en cuanto lo hayas reflexionado, harás este sacrificio antes que apenas a quien sea presentado con tanta solicitud a solucionar tus problemas. Las atenciones de Mary para contigo han sido, no diré que mayores de las que tú justamente mereces, sería yo la última persona que pensara tal cosa, pero han sido invariables. Y corresponder a ellas con lo que tendría cierto aire de ingratitud, aunque sé que jamás podría envolver este significado, es algo que no forma parte de tu modo de ser, me consta. Ponte mañana la gargantilla, como así te has comprometido a hacer, y guarda la cadenilla, que no fue encargada expresamente para el baile, para otras ocasiones más corrientes. Este es mi consejo. No quisiera ver una sombra de frialdad entre las dos personas cuya intimidad he venido observando con la mayor complacencia, y en cuyos caracteres hay tanto de común, en cuanto a auténtica generosidad y delicadeza natural, que hace que las escasas diferencias, debidas principalmente a las respectivas posiciones, no puedan ser obstáculo razonable que se oponga a una perfecta amistad. No quisiera que apareciese una sombra de frialdad, repitió, bajando un poco la voz, entre los dos seres que más quiero en el mundo. Con estas últimas palabras apareció, y allí quedó Fanny, haciendo esfuerzos para tranquilizar su ánimo todo lo posible. Ella era uno de los dos seres que él más quería. Aquello debía sostenerla. Pero la otra, la primera, nunca, hasta aquel momento, le había oído hablar tan abiertamente. Y aunque sus palabras no le descubrieron nada que ella no hubiera notado ya desde hacía mucho tiempo, fueron un golpe, porque hablaban de su convicción e intención. Estaba decidido. Se casaría con Mary Crawford.
Fue un golpe, a pesar de que lo venía esperando desde largo tiempo. Y no tuvo más remedio que repetirse una y otra vez que era ella una de las dos personas que él más que ría, para que estas palabras llegaran a producirle alguna impresión. De poder creer que Miss Crawford era digna de él, el caso sería. Oh, qué distinto sería. Cuanto más tolerable. Pero Edmund se engañaba con ella. Le concedía méritos que no tenía. Sus defectos eran los mismos de siempre, pero él ya no los veía. Hasta que hubo vertido muchas lágrimas por aquella decepción, no pudo Fanny dominar la agitación de su espíritu. Y del abatimiento que siguió solo pudo rehacerse con fervientes plegarias por la felicidad de él. Era su intención, que al mismo tiempo consideraba su deber, procurar sobreponerse a todo cuanto fuera excesivo, a todo cuanto rozara el egoísmo, en su afecto por Edmund. Calificar o considerar aquello como una pérdida, un desengaño, sería una presunción, para censurar la cual no encontraba ella palabras lo bastante enérgicas que satisficieran su humildad. Pensar en él del modo que en Mary estaba justificado, sería una locura. Para ella, Edmund no podía significar nada. Nada para ser más querido de lo que pueda serlo un amigo. ¿Por qué tal idea se le había ocurrido, aunque solo fuera para reprobarla y prohibírsela? No debía haber rozado siquiera los confines de su imaginación. Procuraría ser razonable, merecer el derecho de juzgar la personalidad de Miss Crawford y el privilegio de dedicar a él una auténtica solicitud, con la mente sana y el corazón limpio. Ella contaba en principio con todo el heroísmo necesario, y estaba resuelta a cumplir con su deber. Pero como tenía también muchos de los sentimientos inherentes a la juventud y al sexo, no vayamos a asombrarnos demasiado si decimos que, después de hacerse todos esos buenos propósitos en cuanto a autodominio, cogió el pedazo de papel en que Edmund había empezado a escribirle como si se tratara de un tesoro que escapara a toda esperanza de ser alcanzado, leyó con la más tierna emoción estas palabras. Mi muy querida Fanny. Tienes que hacerme el favor de aceptar. Y lo guardó junto con la cadenilla, como la parte más preciada del obsequio. Era la única cosa parecida a una carta que jamás había recibido de él, ¿acaso nunca volvería a recibir otra? Era, incluso, imposible que jamás recibiera otra que le causara tanta satisfacción, por el motivo y por la forma. Jamás surgieron de la pluma del más distinguido autor, dos líneas más apreciadas. Nunca se vieron tan felizmente recompensadas las pesquisas del biógrafo más apasionado. Y es que el entusiasmo del amor femenino supera aún al de los biógrafos. Para ella, para la mujer, el manuscrito en sí, con independencia de lo que pueda expresar, es una bendición. Nunca unos caracteres fueron perfilados por ningún otro ser humano como aquellos que había producido la más corriente caligrafía de Edmund. Aquel modelo, a pesar del apresuramiento con que fue escrito, no tenía defectos. Y era tan perfecta la fluidez de las primeras 4 palabras, la combinación de mi muy querida Fanny, que las hubiera contemplado eternamente. Una vez ordenados sus pensamientos y confortado su espíritu por aquella feliz mezcla de raciocinio y debilidad, se halló en condiciones de bajar a la hora de costumbre y reanudar su tarea habitual al lado de tía Bertram, haciéndole los cumplidos de costumbre sin aparente falta de ánimo. Llegó el jueves, predestinado al gozo y a la ilusión. Y empezó para Fanny con unas perspectivas más agradables que las que esos días obstinados, ingobernables, suelen ofrecer. Pues terminado el desayuno se recibió un amistoso billete de Mr. Crawford para William, exponiendo que, como se veía obligado a marcharse a Londres a la mañana siguiente para unos días,
no había sabido prescindir de buscarse un compañero y, por lo tanto, esperaba que si William se decidía a abandonar Mansfield medio día antes de lo previsto, aceptaría un puesto en su coche. Mr. Crawford se proponía llegar a la capital a la hora en que su tío acostumbraba a hacer su última comida, y William quedaba invitado a comer con él en casa del almirante. La proposición era muy agradable para el mismo William, a quien ilusionaba la idea de hacer el viaje en un coche tirado por 4 caballos y en compañía de un amigo tan jovial y simpático. Y como le gustaba viajar con rapidez, al momento se puso a expresar cuanto su imaginación pudo sugerirle para subrayar su dicha y satisfacción. Y Fanny, por motivo distinto, se puso contentísima. Porque el plan primitivo era que William partiese de Northampton en el correo a la noche siguiente, lo que no le hubiera permitido descansar ni una hora antes de coger el coche de Portsmouth. Y aunque este ofrecimiento de Mr. Crawford le robaba muchas horas de su compañía, era demasiado feliz con lo de que William se ahorraría las fatigas de tal viaje para pensar en nada más. Sir Thomas lo aprobó por otra razón. La presentación de su sobrino al almirante Crawford podía ser útil. El almirante tenía influencia, indudablemente. La comunicación fue acogida con gran alegría. El ánimo de Fanny se alimentó de ella durante media mañana, contribuyendo en algo al aumento de su alegría el hecho de que se marchara también el mismo que la había escrito. En cuanto al baile, ya tan próximo, eran demasiadas las inquietudes, demasiados los temores que la embargaban, para que sintiera ni la mitad de la ilusión que hubiera debido sentir, o que debían suponer que sentía las muchas damiselas que aguardaban el mismo acontecimiento con mayor tranquilidad, pero sin que pudiera tener para ellas la novedad, el interés, los motivos de personal satisfacción, en fin, toda una serie de circunstancias que atribuirían a su caso. Miss Price, conocida solo de nombre por la mitad de los invitados, iba a hacer su primera aparición y tenía que ser mirada como la reina de la fiesta. ¿Quién podía ser más feliz que Miss Price? Pero Miss Price no se había formado para el oficio de presentarse. Y de haber sabido bajo qué aspecto era en general considerado el baile, mucho hubiera disminuido su relativa tranquilidad y aumentado el temor que ya tenía de hacerlo mal y ser observada. Bailar sin que se fijaran mucho en ella y sin fatigarse excesivamente, tener fuerzas y parejas para media velada, bailar un poco con Edmund y no mucho con Harry, ver divertirse a William y poder mantenerse a distancia de tía Norris, era el máximo de su ambición y parecía abarcar sus más amplias posibilidades de felicidad. Como estas eran sus más grandes esperanzas, no podían prevalecer en todo momento. Y en el decurso de una larga mañana, empleada casi toda al lado de sus tías, estuvo a menudo bajo la influencia de presentimientos menos optimistas. William, decidido a que su último día fuera de diversión completa, había salido a cazar agachadizas. Edmund se hallaba sin duda en la rectoría, ella tenía sobrados motivos para suponerlo así. Y ella, teniendo que soportar sola el mal humor de tía Norris, que estaba furiosa porque el ama de gobierno quería preparar la cena a su antojo, y a la que no podía eludir como, en cambio, podía el ama de gobierno, acabó por pensar que todos los males estaban relacionados con el baile. Y cuando la mandaron a que se vistiera con una frase molesta, se dirigió a su alcoba tan mustiamente, y se sintió tan incapaz de divertirse como si se lo hubieran prohibido. Mientras subía lentamente la escalera pensaba en el día anterior. Alrededor de aquella misma hora había vuelto de la rectoría y hallado a Edmund en el cuarto del este. Si hoy le encontrase también allí, díjose, cediendo con gusto a la ilusión. Fanny, dijo en aquel momento una voz a su lado.
Dio un respingo y, al levantar los ojos, vio en el corredor que acababa de alcanzar al mismísimo Edmund, al pie de otro tramo de escalera. Se dirigió hacia ella. Tienes aspecto de cansada, Fanny. Habrás dado un paseo demasiado largo. No, ni siquiera he salido. Entonces te has fatigado dentro de casa, lo que es peor. Hubieras hecho mejor en salir. Fanny, que no gustaba de quejarse, halló más fácil no contestar. Y aunque él la miraba con su habitual ternura, ella creyó que pronto había cesado de pensar en su cansancio. No parecía estar muy animado. Algo que no tenía. Relación con Fanny debía marchar mal. Ambos siguieron escalera arriba, pues sus habitaciones estaban en el mismo piso superior. Vengo de casa del doctor Grant, dijo Edmund entonces. ¿Puede adivinar lo que me trae aquí, Fanny? Parecía tan convencido, que Fanny solo pudo pensar en algo que la ponía demasiado enferma para que pudiera hablar de ello. Deseaba comprometer a Mary Crawford para los 2 primeros bailes. Fue la explicación que siguió y que devolvió la vida a Fanny, capacitándola para, al ver que él esperaba que hablase, articular algo parecido a una pregunta sobre el resultado. Sí, contestó él. Se ha comprometido a bailarlos conmigo. Pero, añadió, con una sonrisa un tanto forzada. Dice que será la última vez que bailemos juntos. No lo dice en serio. Creo. Espero. Estoy seguro de que no hablaba en serio. Pero hubiera preferido no escucharlo. Dice que nunca ha bailado con un clérigo, y que nunca lo hará. Lo que es por mí, hubiera deseado que no hubiese baile, justamente cuando. Quiero decir, no esta semana, precisamente hoy. Mañana voy a partir. Fanny hizo un esfuerzo por hablar, y dijo. Siento mucho que haya ocurrido algo que te aflija. Hoy debe. Ría ser un día alegre. Así lo deseaba tu padre. Ah, sí, sí. Y lo será. Todo acabará bien. Mi contrariedad será pasajera. En realidad, no es que considere el baile inoportuno. ¿Qué tiene que ver? Pero, Fanny. Aquí la detuvo cogiendo su mano, para hablarle más bajo y con mucha gravedad. Tú sabes lo que esto significa. Tú lo ves, y podrías decirme, ¿acaso mejor que yo a ti, cómo y por qué estoy contrariado? Deja que te hable un poco. Tú eres una oyente bondadosa, y más que bondadosa. Me han afligido sus modales de esta mañana, y no puedo considerarlos bajo un prisma más favorable. Conozco sus condiciones para ser tan dulce e intachable como tú misma, pero la influencia de las personas de que antes estuvo rodeada hace que parezca. Da a su conversación, a sus opiniones personales, en ciertos momentos, un matiz de incorrección. No pensará mal, pero habla mal. Habla así en plan de travesura. Y aunque sé que solo es travesura, me duele en el alma. Es efecto de la educación recibida, dijo Fanny, benévolamente. Edmund tuvo que mostrarse de acuerdo. Sí, aquellos tíos. Estropearon el más admirable espíritu. Porque a veces, Fanny, te lo confieso, parece que no son tan solo sus modales. Parece como si su espíritu estuviera contaminado. A Fanny le pareció que esto era un llamamiento a su criterio, y por tanto, después de una breve reflexión, dijo. Si solo me necesitas como oyente, Edmund, seré todo lo útil que pueda. Pero no soy competente como consejera. No me pidas a mi consejo. No sirvo para ello. Tienes razón, Fanny, al protestar contra tal oficio, pero no debes temer. Es un tema sobre el cual nunca pediré consejo. Es precisamente el tema sobre el cual nadie debería pedirlo nunca. Y pocos serán, me imagino, los que lo pidan, a no ser que quieran ser influenciados contra su propia conciencia. Yo solo quiero hablar contigo. Otra cosa, aún. Perdona la libertad.
Pero ten cuidado en cómo me hablas. No me cuentes ahora nada que después puedas sentir haberme dicho. Puede llegar el día. Queridísima Fanny, exclamó Edmund, oprimiéndole la mano con sus labios, casi con el mismo calor que si hubiera sido la de Mary. Eres toda consideración. Pero no es necesaria en este caso. Ese día nunca llegará. Lo que tú insinúas no ocurrirá nunca. Empiezo a considerarlo como lo más improbable. Las posibilidades van menguando. Y, aunque llegara a ser, nada habría que pudiésemos recordar, ni tú ni yo, con recelo, pues nunca he de avergonzarme de mis propios escrúpulos. Y si estos desaparecieran, sería debido a unos cambios que vendrían a enaltecer sus virtudes en comparación con sus antiguos defectos. Tú eres el único ser sobre la tierra a quien podía decir lo que he dicho. Pero tú siempre supiste la opinión que de ella tengo. Tú puedes atestiguar, Fanny, que nunca fui ciego. ¿Cuántas veces hemos hablado de sus pequeños errores? No debes temer. Casi he abandonado toda idea seria acerca de ella. Pero sería un zoquete, desde luego, si, cualquiera que sea mi destino, fuera capaz de pensar en tu voluntad y simpatía sin la gratitud más sincera. Edmund había dicho lo suficiente para conmover una experiencia de 18 años. Había dicho lo bastante para brindar a Fanny unas emociones más venturosas que las conocidas últimamente. Y con un mayor brillo en la mirada pudo responder ella. Sí, Edmund, estoy convencida de que tú serías incapaz de otra cosa, aunque algunos, acaso, no lo fueran. No temo escuchar nada de lo que desees decirme. No te abstengas. Dime lo que quieras. Se encontraban ahora en el segundo piso, y la presencia de una sirvienta les impidió continuar la conversación. Para el bien presente de Fanny habría terminado, quizás, en el momento más oportuno. Si él hubiera podido hablar durante otros 5 minutos, nada impide creer que hubiera empezado a enumerar todos los defectos de Miss Crawford y a expresar su desesperación. En cambio, de este modo, se separaron, él, con miradas de agradecido afecto y ella, con el corazón lleno de gratas impresiones. No había sentido nada parecido desde hacía horas. Desde que la primera alegría por la comunicación de Henry a William se había desvanecido, su ánimo había permanecido en un estado de desasosiego. Sin hallar consuelo en derredor, ni esperanza en su fuero interno. Ahora todo sonreía. La buena suerte de William volvió a su mente, y le pareció que tenía más valor que al principio. Además, el baile. Aquella velada de placer ante sí. Ahora, sí que estaba animada, y empezó a vestirse con mucho del feliz aturdimiento que corresponde a un baile. Todo resultaba bien. No le desagradó su propio aspecto. Y cuando llegó al capítulo de las gargantillas su buena suerte le pareció completa, porque en la práctica, la que le había regalado Miss Crawford no pudo pasarla de ningún modo por la anilla de la cruz. Había decidido llevarla por placer a Edmund. Pero era demasiado gruesa para el caso. Por lo tanto, tendría que usarla de él. Y cuando, con deliciosa emoción, hubo juntado la cadenilla y la cruz, aquellos recuerdos de los dos seres más caros a su corazón, aquellas prendas carísimas hechas a su cuello, vio y percibió cuán saturadas estaban de William y de Edmund. Y entonces pudo decidirse, sin que le costara ningún esfuerzo, a llevar también la gargantilla de Mary Crawford. Reconoció que era lo justo. También Miss Crawford tenía un derecho. Y puesto que ya no usurpaba ni se interponía a otros derechos más fuertes, al cariño más auténtico de otra persona, pudo hacer a Mary esta justicia hasta complacer. En realidad, la gargantilla hacía un magnífico efecto. Y Fanny abandonó su alcoba al fin, felizmente satisfecha de sí misma y de todo
Tía Bertram se acordó de ella en esta ocasión con un desvelo inusitado. Nada menos se le ocurrió, de pronto, que Fanny, al prepararse para un baile, se alegraría de tener mejor asistencia que las criadas del piso superior. Y, una vez ella vestida, le mandó en efecto su doncella particular para que la atendiera. Aunque demasiado tarde, por supuesto, para que le fuera de alguna utilidad. La señora Chapman llegó al ático precisamente cuando Miss Price salía de su habitación completamente vestida, y solo hubo necesidad de algunos cumplidos. Pero Fanny concedió a la atención tanta importancia como pudieran concederle la misma Lady Bertram o la señora Chapman. Capítulo 28. Su tío y ambas tías estaban en el salón cuando Fanny bajó. Con gran interés la observó el primero, que vio con satisfacción la elegancia de su aspecto en general, así como su acentuado atractivo. La distinción y propiedad de su vestido fue cuanto se permitió alabar delante de ella, pero en cuanto Fanny abandonó de nuevo la habitación poco después, habló de su belleza con decidido elogio. Sí, dijo Lady Bertram. Luce muy bien. Le mandé mi doncella. Que luce bien. Oh, claro. Exclamó tía Norris. Tiene motivos para lucir bien, con tantas ventajas. Habiéndosela formado en el seno de esta familia como se ha hecho, beneficiándose de los ejemplares modales de sus primas. Piensa solo, mi querido Thomas, en lo extraordinarias que han sido las ventajas que tú y yo hemos podido proporcionarle. El mismo traje que le has alabado es el propio regalo que generosamente le hiciste cuando la boda de nuestra querida María. Que hubiera sido de ella si no la hubiéramos acogido. Sir Thomas no dijo más. Pero cuando se sentaron a la mesa, las miradas de los dos muchachos le dieron la seguridad de que el tema podría ser tocado de nuevo discretamente cuando se retirasen las señoras con más éxito. Fanny notó que su aspecto merecía la aprobación de los presentes, y al notar que producía buen efecto lucía aún mejor. Se sentía feliz por diversos motivos, y pronto se sintió más feliz aún, pues al salir de la habitación siguiendo a sus tías, Edmund, que mantenía abierta la puerta, le dijo al pasar junto a él: tendrás que bailar conmigo, Fanny. Tienes que reservarme 2 bailes. Los que tú quieras, excepto los primeros. Ella no podía desear más. Ni casi había estado nunca tan cerca de la felicidad, en toda su vida. La alegría que tiempo atrás apreciara en sus primas el día de un baile, ya no la sorprendía ahora. Consideró que, realmente, era algo encantador. Y a continuación se dedicó a ensayar sus pasos por el salón en tanto pudo evitar que la observara tía Norris, la cual estuvo al principio entregada por completo a la tarea de arreglar de nuevo, o desbaratar más bien, el magnífico fuego preparado por él. Mayordomo. Transcurrió media hora que, en otras circunstancias, le hubiera parecido, cuando menos, lánguida. Pero en su ánimo prevalecía aún la felicidad. Era solo cuestión de pensar en su conversación con Edmund. ¿Y qué importaba el desasosiego de tía Norris? ¿Qué importaban los bostezos de Lady Bertram? Los caballeros se reunieron con ellas. Y poco después empezó a reinar como una grata expectación ante la posible llegada de algún coche. Parecía haberse difundido una predisposición general a la alegría y el desenfado, todos estaban de pie hablando y riendo, y cada momento tenía su encanto. Y aportaba una ilusión. Fanny comprendía que bajo la jovialidad de Edmund tenía que haber lucha, pero era delicioso ver cómo triunfó su esfuerzo. Cuando en realidad se oyó la llegada de los coches, cuando los invitados empezaron a presentarse en realidad, la alegría de su corazón quedó muy amortiguada. La presencia de tantos extraños hizo que se replegara en sí misma. Y, además de la gravedad y formalidad del primer gran círculo, que los modales de Sir Thomas y de Lady Bertram no podían contribuir a rebajar,
se veía obligada de vez en cuando a soportar algo peor. Su tío la presentaba aquí y allá, poniéndola en el caso de tener que hablar, y hacer cortesías, y hablar de nuevo. Era un pesado deber y nunca se sometía a él sin mirar a William, que se paseaba tranquilamente en último término, ansiando poder estar a su lado. La entrada de los Grant y los Crawford fue una coyuntura favorable. Pronto se dio el embaramiento de la reunión ante su trato más democrático y sus mayores demostraciones de confianza. Formáronse pequeños grupos y todos se sintieron más a gusto. Fanny acusó la ventaja. Y, al eludir las fatigas de la cortesía, hubiera sentido nuevamente la más completa dicha de haber podido evitar que sus ojos se posaran alternativamente, ya en Edmund, ya en Mary. Esta estaba realmente encantadora. ¿Y cuál no sería el resultado? Sus meditaciones quedaron interrumpidas al descubrir ante sí a Mr. Crawford, y sus pensamientos se encauzaron en otro sentido al pedirle casi al instante, que le reservara los 2 primeros bailes. La felicidad que sintió en aquel momento fue muy humana y diversa. Tener asegurada la pareja para el principio era una ventaja de suma importancia, pues el momento de iniciarse el baile se avecinaba a pasos agigantados. Y ella estaba tan lejos de reconocer sus propias prendas como para imaginarse que, de no haberlas